Cuando uno de nosotros logra expresarse oralmente y por escrito con soltura y concitar diariamente a miles de sus conciudadanos para seguirle en sus informaciones y opiniones, en los medios escritos y en la radio, ha logrado, desde el punto de vista del lenguaje, la cuadratura del círculo. Santiago Juanes lo ha conseguido, es un fenómeno de la comunicación. Muy pocos periodistas han triunfado en dos medios tan distintos a la vez. Conozco magníficos locutores que han fracasado al incorporarse a los medios escritos y también, por supuesto, reconocidos columnistas que flaquean ante un micrófono. No es el caso de Santiago Juanes. El nuevo miembro del CES ha conseguido algo más difícil todavía. Durante muchos años ha estado en la primera línea informativa manteniendo la audiencia. Este milagro se ha producido porque conoce como nadie a sus oyentes y lectores con los que ha compartido y comparte confidencias, y también por haber estudiado el medio en el que vive, Salamanca, de una manera extraordinaria. Santiago Juanes domina como pocos la tierra que pisa. A Santiago no le es ajena la política, la geografía, la historia, la cultura, las costumbres y los espectáculos de Salamanca, ciudad y provincia. Todos estos conocimientos los ha ido acumulando con maestría, artesanalmente. Por eso no es raro ver a Santiago bucear en nuestras bibliotecas y archivos buscando los datos que necesita para realizar un artículo o preparar una entrevista de un prestigioso profesor universitario en su programa matutino de la cadena SER. Santiago conoce como nadie a los hombres y mujeres que habitan estas altas tierras mesetarias. Su continuo contacto con la realidad de nuestra provincia ha ido conformando su personalidad. El Centro de Estudios Salmantinos mantiene entre sus miembros varios periodistas de prestigio. Son activos a los que no podemos renunciar si queremos que nuestra institución llegue a las altas cotas que nuestros fundadores impusieron. Ignacio Francia y Santiago Juanes son un modelo de colaboración y así lo han demostrado cuantas veces hemos solicitado su trabajo. Hoy los encontramos juntos, mano a mano en este acto, uno como ponente y el otro contestándole en nombre del Centro de Estudios Salmantinos. Son dos personas comprometidas con el CES. Aún recuerdo con satisfacción la brillante actuación llevada a cabo por Santiago Juanes en el debate sobre el claustro de Palamós realizado en el casino este pasado otoño. La Casa Gris acoge el acto de entrada oficial en el CES de un nuevo miembro numerario. La elección del lugar no podía ser más acertada. Esta casa, que pasó de la ruina a acoger el museo más visitado de Castilla y León, es para los salmantinos un referente de progreso. Su director, Pedro Pérez Castro, nos acoge sabiendo que el CES es también otro referente cultural de la ciudad del Tormes, que mira hacia el futuro. Ambas instituciones se encuentran unidas en un destino común: potenciar la cultura de nuestra ciudad. En los meses en los que esta Junta Rectora ha estado al frente del CES, se han leído otras tantas lecciones que aportan a Salamanca y a los salmantinos la diversidad de conocimientos que atesoran los miembros que pertenecen al centro. El folclore salmantino, la historia de los comuneros en Salamanca, Salamanca en el Nodo, la Universidad de Salamanca en el siglo XV y ahora el Hornazo han sido los temas elegidos por los nuevos miembros para entrar en el CES. Esto demuestra a la sociedad salmantina que no somos una academia decimonónica cuyos miembros se reúnen para hablar de sus últimas publicaciones sin que sus aportaciones tengan ningún interés para la sociedad a la que sirven. Somos, por el contrario, una institución que recibe ayudas públicas de las instituciones salmantinas y es a la ciudadanía a la que debemos servir aportando nuestros estudios y reflexiones. Hoy acogemos a Santiago Juanes para hablar de uno de nuestros manjares, el hornazo. Pongamos atención a su disertación. Seguro que dará satisfacción a la expectativa que su discurso ha despertado entre sus millares de seguidores todas las mañanas.
mañanas en la cadena SER y todos los días en su artículo en La Gaceta. Santiago Palmas. Buenas tardes, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a varias personas que han hecho posible que hoy esté aquí. Alberto Estella, por proponerme en su día como miembro del Centro de Estudios Salmantinos. Espero, Alberto, estar a la altura de tus expectativas y no defraudarte. A Ignacio Francia, por aceptar la misión de contestar al discurso de ingreso. A Rosa Lorenzo, etnógrafa, documentalista, que ha aportado a este discurso aspectos tradicionales que resultan vitales. A Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades de la Diputación Provincial de Salamanca, que ha ejercido el papel de tutor, unas veces siendo consciente de ello y otras sin saberlo. Gracias también a todos ustedes por estar hoy aquí. Señoras y señores, sostiene Julio Vallés Rojo que casi todo lo más importante para el pueblo llano se desarrolla en torno a la comida. Cita que viene como anillo al dedo para el tema del discurso de esta tarde, el hornazo, los hornazos. La palabra hornazo aparece en nuestra lengua en 1490. 2 siglos más tarde, de su nacimiento, en su tesoro de la lengua castellana o española, Sebastián de Covarrubias nos describe el hornazo como la rosca con huevos que se solía dar por Pascua de Flores. En 1734 el Diccionario de Autoridades, como cierto género de rosca amasada con huevos que se suele dar en las casas por tiempo de Pascuas. Y otro siglo más allá, en 1892, el gastrónomo Ángel Muro, en su Diccionario de Cocina, dice que es una rosca o torta guarnecida de huevos cocidos juntamente con ella en el horno. En las ediciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del pasado siglo, podía leerse de hornazo, rosca o torta guarnecida de huevos que se cuece juntamente con ella en el horno, añadiendo que es también el agasajo que en los lugares hacían los vecinos al predicador que habían tenido en la Cuaresma el día de Pascua, después del Sermón de Gracias. María Moliner, en su Diccionario de Uso del Español, apenas varía la fórmula, pero lo más llamativo en la descripción de María Moliner es que en las anotaciones a hornazo nos remite a las palabras mona, fornazo, regaífa, a las que iremos más adelante. También encontramos al hornazo en el habla del maillo, contribuciones al diccionario salmantino, de María del Carmen Marcos Casquero, que en 1992 lo define como especie de empanada que se hace con aceite, azafrán, harina, aguardiente y levadura, que está rellena de chorizo, jamón y lomo, siendo todo ello cocido juntamente en el horno, que nos aproxima la idea que todos tenemos hoy del hornazo, al igual que ocurre con el Diccionario del Castellano Tradicional coordinado por César Hernández Alonso en 2001, en el que se describe al hornazo como rosca o torta guarnecida de huevos y chorizo. El chorizo aparece como novedad en este relato de descripciones, abriendo de este modo un territorio nuevo y seguramente más cercano a lo que los salmantinos conocemos desde hace algunas décadas como hornazo. Este diccionario, lo mismo que el de María Moliner, nos sugiere que visitemos la voz pica. Ese mismo año de 2001, en el Inventario de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, se recoge al hornazo como hornazo de Salamanca y descrito del siguiente modo: empanada de tamaño y forma diversos, generalmente ovalada o redonda, rellena de huevo duro y productos de cerdo ibérico, color dorado oscuro, con incrustaciones que adornan la parte superior, pesado, grasiento y sustancioso. Es uno de los productos más conocidos de la geografía salmantina y su nombre siempre va asociado a dicha provincia. Una descripción extensa que no entra en detalles tradicionales ni históricos, sino puramente formales y gastronómicos, y con algunos adjetivos verdaderamente cuestionables. Y una última definición muy interesante de alguien que ha estado muy en contacto con las tradiciones. Rosa Lorenzo, el 15 de abril de 1999, describía el hornazo de esta manera: pan ritual, masa de pan con aceite o manteca, relleno de productos del cerdo y huevos, elaborado habitualmente con motivo de la fiesta de Pascua, añadiendo que aparece documentado en la Edad Media, por ejemplo en Cantalapiedra. Me gustaría llamar la atención sobre determinadas palabras que han ido apareciendo en las sucesivas descripciones de hornazo que hemos visto, como son rosca y torta, huevos, Pascua, agasajo, chorizo, empanada, pan ritual, y la que nos invitó a visitar María Moliner, mona, fornazo y regaífa, o la citada pica del Diccionario del Castellano Tradicional, aunque de ellas quiero fijarme en dos: empanada y mona, pasando por la tentadora palabra pica, que con tanta insistencia se nos invita a consultar. Empanada, de la que tendremos que hablar más adelante, se entiende que es una masa de pan, rellena de carne, pescado, verdura cocida en el horno según nuestro DRAE, lo que nos lleva a un detalle que no podemos dejar pasar.
En el diccionario del castellano tradicional, al referirse a la voz hornazo, se nos invita a visitar el término pica, que este mismo diccionario refiere como baza de pan en cuyo interior hay trozos de chorizo, tocino, huevo y lomo de cerdo, que resulta ser una descripción interesante y que nos aproxima a nuestra idea actual de hornazo, pero también a la de empanada. Antes de ver la luz este diccionario, en 1915 José de la Mano y Beneite escribió el dialecto vulgar salmantino, reeditado por la Diputación Provincial de Salamanca en 1989, en el que curiosamente no aparece la voz hornazo, pero sí rosca, invitándonos igualmente a ver la voz pica. Y al hablar de ella nos dice que es un bollo rosca hecho de la flor de harina en cuya superficie suele estar erizada de picos o puntas de la misma masa, a guisa de adornos, añadiendo: suele hacer esta clase de pan en las fiestas y bodas lugareñas. De ahí la frase: se acabó el pan de picos, con que se indica que no es tiempo ya de holgar, sino de trabajar, sobre todo cuando alguien quiere prolongar las fiestas y diversiones. Y termina: también usan esta clase de roscas para bailar en torno de ellas en las bodas. De ahí que el baile de la pica sea uno de los regocijos o festejos obligados en las fiestas nupciales. Y pone como ejemplo un diálogo de la obra del campo y de la ciudad de Maldonado. No, señor, la enferma es la mi Magdalena, aquella mocetona, la que borneó con tanta sal la pica en la boda de Ángel, el de la Fresneda. Aunque se hablara de ella más adelante, es justo avanzar en este punto las picas albercanas, tan vinculadas a la fiesta de la Candelaria o las candelas, pero no solo. Mona. Mona es una de las palabras que María Moliner nos invitó también a visitar cuando buscábamos hornazo y la descubrimos en el DRAE, con una segunda acepción muy sugerente: hornazo, o sea, rosca con huevo, de donde podríamos sacar la conclusión de que mona y hornazo son sinónimos. También el DRAE nos explica que hay una mona de Pascua, que es la que es costumbre comer en algunos pueblos de Pascua de Resurrección, y nos explica que el término mona proviene del árabe hispano maua, y a su vez del árabe clásico mauná. La propia María Moliner insiste en ese carácter sinónimo de hornazo, y mona, al descubrirnos o al describirnos a esta como bollo, torta guarnecida de huevos que se cuecen junto a ella en el horno. Y para que no quede lugar a la duda, nos invita a desandar el camino e ir a buscar el significado de hornazo. Igualmente, Moliner nos dice que hay una mona de Pascua, que es un bollo, torta o rosco de esa clase que era costumbre regalar y ahora es costumbre comer por Pascua. Sirva este paseo por diccionarios, glosarios y vocabularios buscando el sentido de la palabra hornazo para conocer de qué hablamos, a qué llamamos hornazo y a qué se llamó hornazo, que hemos visto que no son coincidentes precisamente. El hornazo era un obsequio que el pueblo entregaba al predicador de la Cuaresma y tras el último sermón en las primeras horas de Pascua. Y por el sentido práctico de nuestros antepasados no podía ser otra cosa que masa y huevos. ¿Qué otra cosa se podía obsequiar en los pueblos cuando aún no ha aparecido la cosecha y los huertos están yermos? Masa con la harina del cereal guardado y molido, y huevos, porque estaban al alcance de la mano. No podía ser otra cosa, ni siquiera carne, a la que no accedía un porcentaje altísimo de la población en la Edad Media y aún después, y que además se veía encorsetada por las normas religiosas que prohibían su consumo durante la mayor parte del año. El hornazo era el único obsequio que podría entregarse al fraile predicador y este podía darse con un canto en los dientes por las hambrunas permanentes que sufrían aquellos a los que predicaba. Eso era el hornazo, tan distinto y diferente a lo que es hoy, aunque en nuestros días el carácter de obsequio continúa en algunos lugares en los que las madrinas obsequien a sus ahijados con un hornazo o una mona. Curiosamente, esas monas de chocolate que atiborran nuestras televisiones, cuando llega el final de la Semana Santa, eclipsan otras monas, mucho más sencillas, formadas por un bollo y un huevo, nada más. Una evocadora mona de aquel regalo que nuestros pueblos se daba al predicador, como recoge igualmente Julio Caro Baroja en su obra Ritos y mitos equívocos, al describir el hornazo y mona, pan o torta o rosca con huevos que se regala a los niños o al predicador después del sermón de Pascuas, el día de Pascua. En Castilla y León y en otras partes de España, puntualiza, y tendremos que volver sobre ello. Esta relación entre el hornazo y obsequio hace interesante la interpretación de Puyol y Alonso en su estudio sobre el abadengo de Sagún, al ver en la costumbre de los hornazos una tradición medieval que ha llegado hasta nosotros después de haber perdido el carácter de carga que tenía en su momento. Y así, del tributo de la gallina que pagaba el campesino al señor como reconocimiento de vasallaje, se pasó, en un intento de dulcificar estos impuestos, a darle simbólicamente un huevo, y de aquí a los huevos de Pascua.
Por lo tanto, nuestro hornazo no es más que el recuerdo del tributo del horno o fornás y quizás también la forma en que debió ofrecerse el huevo para disimular su escaso valor. No todo el mundo lo ve así. Julio Caro Baroja, en sus ritos y mitos equívocos, afirma que el origen de monas y hornazos como obsequios haya que buscarlos en la antigüedad pagana. Es probable que la fiesta de San Marcos, con su aire extraño agrícola, pueda dar la clave mejor de ellos que la propia Pascua. Ese viaje a la antigüedad pagana quizá lo avale la etimología de munia, mona, como las cestas de frutas y pasteles que se ofrecían a la diosa Ceres, y como señala José Carlos Capel en un artículo sobre el huevo en la revista Archigula, de las primitivas ofrendas de huevos y frutos secos derivaría la masa de harina, panes y bollos con huevos en su interior. Es muy interesante saber que la palabra mona aparece en nuestra lengua hacia el año 1400, que es de origen incierto, que probablemente sea abreviación de mamona, variante de maimón o maimona, que encontramos ya en 1250 y procedente del árabe maimun, que significa feliz. Es difícil no ver en esas palabras nuestro bollo maimón. La costumbre de agradecer al fraile predicador sus sermones con hornazo ha desaparecido. En el Centro de Documentación del Instituto de las Identidades de la Diputación consta una encuesta realizada en 1985 en la que se pregunta cómo se pagaba el cura y médico por sus servicios o si los predicadores de Cuaresma recibían alimentos por sus predicaciones, sin que haya respuesta afirmativa para ellas. La más próxima, la que nos interesa, afirma que curas y médicos recibían obsequios, pero no se cita a los hornazos, pero sí a las gallinas con motivo de algún nacimiento. Lope de Vega, en su obra Peribáñez y el comendador de Ocaña, pone en boca de uno de sus personajes, Casilda, los siguientes versos al dirigirse a Peribáñez: no hay pies con zapatos nuevos, como agradan tus amores, eres entre mil mancebos, hornazo en Pascua de flores, con sus picos y sus huevos, esos picos que ya vimos en las picas de las que hablaba José de la Mano en su dialecto vulgar salmantino. Mucho antes que Lope encontramos el hornazo en escritos de Nebrija, 1514, en la obra del andaluz Lope de Rueda, Deleitoso, en 1588, llena de referencias gastronómicas cuando uno de los personajes exclama: «Norabuena vea yo aquella cara de Pascua de hornazos». Y no podemos olvidar en Hechos del condestable Lucas de Iranzo, allá por el siglo XV, lo que se dice de él: mandaba aderezar para el dicho tiempo el hornazo con muchas aves y pasteles. Nuestro Tirso de Molina, en la obra Tanto es lo más como lo de menos, en uno de sus diálogos escribe: ¿qué parecen balonas que adornan calvas? Los hornazos de huevos que dan por Pascua. Nebrija, Lope de Rueda, Lope de Vega y Tirso de Molina, hemos visto, citaron en algún momento de su obra el hornazo. ¿Y Cervantes? ¿Lo dejó fuera del Quijote, que es, entre otras cosas, una gran despensa? Creemos sinceramente que no. Cuando Teresa Panza le entrega un bollo y 2 huevos a un monacillo que sabía escribir para no encargarle el escrito al burlón bachiller, es muy posible que le regalase un hornazo o una mona. Al fin y al cabo, en el Toboso, es tradición la merienda de hornazo el jueves lardero, que es un pan redondo con huevo cocido en el centro y una cruz de masa que incrusta el huevo en el pan. Nuestro hornazo llega al siglo XIX en los libros. Serafín Estebanez Calderón, en sus escenas andaluzas en 1847, escribe: saluda a su dama, le arrojó ella en premio el bollo de azúcar y hornazo con huevos. Juan Valera incluye el hornazo en 2 de sus obras, Juanita la Alarma y Doña Luz. En la primera se nos cuenta cómo el alguacil y su esposa repartieron vino y bastantes hornazos y bollos entre los tocadores de cencerros que debían molestar a los novios en su primera noche juntos. Y en la segunda, Doña Luz, se nos relata la generosidad de don Acisclo en Semana Santa. La gente menuda fumaba a su costa los mejores coráceos que había en el estanco y el señorío tomaba chocolate con hojaldres, empanadas, hornazos, tortas de varias clases, de polvorón y aceite y roscos de vino y huevo. En 1920 el clérigo Juan Francisco Muñoz y Pavón, andaluz, escribe Mansedumbre, donde podemos leer: con su mansedumbre evangélica se está metiendo como el aceite en los hornazos. Nuestro hornazo ha llegado al siglo XX también entre los libros. El propio Camilo José Cela, en su obra Cajón de Sastre, escribió: tras la tempestad del calderillo vino para que nada faltara en la galerna del hornazo, el pan que levanta muertos y mata vivos, precursor de la calma chicha del derrotado, el hombre que llega al postre sin poder hablar y teniendo que hacer acopio de todas sus fuerzas y de sus resoplares todos para la digestión. Escrito, por cierto, ambientado en Béjar, de ahí el calderillo citado. Hoy sabemos que Ciudad Rodrigo inspiró al padre Isla, su pregerundio, y Béjar a Camilo José Cela. Nuestro Luis Maldonado encontró entre Salamanca y Villamayor inspiración para hablar del hornazo y escribir: cuando todo se haya dispuesto y la gente sentada en el suelo a la redonda, Dionisio saca el gran hornazo de la cesta y Baco echa mano de la panzuda bota.
La alegría de la vida brilla en los ojos de todos, se come, se charla y sobre todo se bebe. Dionisio, en tanto, se recrea en el amoroso colegio de Ceres y Baco. En el mismo libro que no es otro que el de sus memorias añade: pues aunque en Salamanca se celebra un día determinado, lunes de aguas, en otras regiones también tiene lugar como fin de Cuaresma, y en todos el hornazo, pan de Pascua, somona, así lo llaman en Levante, es la base o plato de fondo de la copiosa merienda familiar que se consume. Muchas décadas después, casi un siglo más tarde de escribir aquello, nuestro Luciano González Ejido, en su enciclopedia personal de Salamanca que tituló Las raíces del árbol, escribe, después de dar la receta con sus cantidades e ingredientes, del hornazo. Esta es la parte visible, computable e inteligible del milagro culinario. A partir de este momento, cuando se saca del horno la masa dorada y se deja enfriar, nada pertenece a la mente humana. Todo sobrepasa cualquier planteamiento racional. Todo entra en el reino de la magia. Al salir del horno, el hornazo ha adquirido el dorado tentador y crujiente de los manjares cardenalicios. Solo pueden entregarse a la delicia de su consumo y envidiar a los ángeles que casi todos los días deben comer hornazo por especial concesión del Supremo Jefe en premio a su fidelidad y acreditado buen trabajo. En el poemario El País Charro de Matías García, conocido como el cura poeta, de versos costumbristas y una visión romántica de la esencia charra, hay un poema dedicado al hornazo, aunque en realidad podría haberse titulado El empacho por su final. En una estrofa alude al hornazo de esta manera: en las casas de los ricos, qué empanada me sirvieron, empedraditas de lomo, estrelladitas de huevo. La realidad es que la literatura salmantina no ha tenido demasiadas atenciones hacia el hornazo, al contrario que la prensa, quizá por aquello de que una vez al año es obligado a hablar de él por formar parte del lunes de aguas o cualquier otra celebración pascual. Y así en la prensa de 1910 podíamos leer en el adelanto: lunes de aguas, fiesta de vino y hornazo, día de emociones y algún porrazo. Hoy es lunes de aguas, trae a escape el jarro y a falta de tortas, bueno es el hornazo. O aquello de todo mal en plazo, mientras haya hornazo. Muy citado el hornazo en la sección Quisicosas de aquel adelanto de principios del siglo XX. Del lunes de aguas y del hornazo tanto se ha escrito que es ser pelmazo si dos palabras dijera ya. También la Gaceta recogió en sus páginas fiestas y pieza. En 1939 leemos sobre el lunes de aguas. Fiesta clásica del hornazo, enorme y sustanciosa torta casi siempre amasada en el hogar, que normalmente se merienda sobre la hierba. Por razones obvias, durante la Guerra Civil se omitió toda referencia a la fiesta y después de ella tardó algún tiempo en recuperarse el mito de la Casa de la Mancería, aunque la fiesta se recuperó con fuerza. La propia Gaceta en 1939 cuenta que las márgenes del Tormes se vieron salpicadas de grupos devotos del clásico hornazo. Luciano González Ejido, en su libro Las raíces del árbol, describe el lunes de aguas. La gran fiesta pagana de la primavera se celebraba en Salamanca hace muchos años. Al salir del paréntesis tétrico religioso e invernal de la Cuaresma sombría y penitencial, cuando la gente creía en estas cosas y que servía para resaltar el gozo de la vida, la glorificación de los sentidos, la alegría del cuerpo y la liberación del alma, entumecida por las prohibiciones cuaresmales, por el rigor eclesial y los lúgubres cantos de la Semana Santa en el negro y rojo de los latines litúrgicos. Es obligada en este punto la referencia al lunes de aguas, pues hemos visto que la prensa vincula el hornazo a ese lunes tan señalado en el calendario salmantino, lo que no deja de ser una visión corta y capitalina, ya que el consumo de hornazo en la actualidad y por tradición se reparte desde el día de San Sebastián, en concreto en la Fregeneda, y continúa con el jueves lardero merendero, jueves previo al domingo de carnaval, ayer, muy protagonizado por los niños, que en algunas ocasiones y acompañados por sus maestros, salían al campo con su pequeño hornazo y una botella de vino dulce procedente del mosto colado y sin fermentar, tal y como ocurría en Cepeda, Bilvestre o Bañovare. Este jueves merendero también tiene eco en Yecla de Yeltes, Villavieja de Yeltes, el Cubo de Don Sancho, Barroco Pardo o Buena Madre, en este caso como cena de quintos. Un jueves lardero muy extendido por la geografía nacional, con sus hornazos, tortas de huevos y empanadas, y que encontramos en el libro del Buen Amor del Arcipreste de Ita e incluso en el refranero: jueves lardero, pan, chorizo y huevo. También era costumbre el consumo de huevo de hornazo el domingo de Ramos en Nava de Sotrobá. El domingo de Resurrección, ya superada la Cuaresma, abre sin embargo una gran cita con los hornazos y desde hace muchos siglos, ya que aparece documentado en el archivo de Cantalapiedra que en 1580 se reunían las familias del pueblo a comer el hornazo, aunque antes, en el siglo XII, ya se cita el consumo del hornazo en esta villa, incluso la obligación de manutención gratuita al obispo, si iba a esta una vez al año, y a cambio el obispo invitaba a merendar el domingo de Pascua Florida a todos los vecinos, hornazo y vino. Una tradición que permanece aunque haya cambiado el paraje de la Alameda del Obispo a la finca de la Carolina.
En nuestros días, este domingo de resurrección, también tienen por costumbre los vecinos de Villarino de los Aires salir a comer el hornazo y los asados y los de miez y sobradillo. La tradición dicta igualmente que los hermanos de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, en Béjar, coman juntos el hornazo al final de la Semana Santa en la puerta del pico de la muralla. Y en otra procesión, la de la Bellés, los niños llevan una rosca de picos, regalo de sus padrinos, y curiosamente, el niño Jesús que desfila ese día como resucitado lleva otra rosca colgada del brazo, acentuando el carácter de resurrección. Las roscas son obras del panadero de la localidad. Los vecinos del campo de Argañán acuden al fuerte de la Concepción en el día del obispo a dar cuenta del hornazo con el embutido frito e incorporando la grasilla de la masa. Y en 2001, en Nava de Béjar, la Asociación de Vecinos recuperó la denominada fiesta del hornazo del domingo de Pascua, dando en la procesión como ofrenda un hornazo, a la que seguía la comida y el regalo de huevos a los niños. Ese lunes de Pascua, tras el domingo de Resurrección, era el día que algunos lugares obsequiaba al fraile que había predicado, como en Aldeanueva de Figueroa. El catastro de la Ensenada recoge el palo de 7 reales y 10 maravedíes en el desayuno del padre predicador. En Castellanos de Moriscos aparecen gastos en rogaturas en tan señalado día. En Monforte de la Sierra se pagaba comida, camorilero y otros gastos de la romería, porque el lunes de Pascua marcaba el inicio de un tiempo de romerías en las que no faltaba el hornazo como referencia para la merienda del romero, así como el inicio de las bendiciones de los campos, tan tradicionales por el día de San Marcos. En Negrilla de Palencia o Vituero de Azama se bendecían los campos y se daba buena cuenta del hornazo. Y consta que en Villaseco de los Gamitos se entregaba al cura 2 huevos por persona para que bendijese el laurel, aunque para huevos, los que ofrecen los vecinos de Fuente Roble de Salvatierra a su Cristo del Socorro, en un ofertorio espectacular que culmina en una subasta. La tradición señalaba además que el lunes de Pascua las autoridades de Macotera o gallegos de Solmirón acompañaran al predicador que había dado los sermones de Cuaresma a recoger limosna en forma de dinero o especies, a los que correspondía el fraile con una cena a sus acompañantes. Pocas localidades no han sucumbido a la tentación del hornazo el muy famoso lunes de Aguas, aunque es justo destacar la fiesta en Vega de Tirados, donde se celebra el Cristo de las Aguas, con limones y hornazo. También en Alarad, La Orbada, Yecla de Yeltes, Linares, Los Santos, Entrinat, Buena Madre, Carvajosa, la Fuente de San Esteban, conocido como el Día del Toro, Palencia de Negrilla, Villoria, Guijuelo, Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Lumbrales, Macotera, Gargabete, Valcuevo. Se llenan de capitalinos estos parajes últimos a comer el hornazo en familia o con amigos. Además, en Torres Menudas la fiesta dura 2 días, ya que la víspera del lunes de Aguas se colocaba el mayo por parte de los mozos y por la noche el ramo a las mozas, mientras que el lunes de Aguas lo celebraban como fiesta de la Virgen de la Paz, con romería incluida la ermita de Nuestra Señora de los Villares o Nuestra Señora de la Paz. Y el martes hacía lo mismo, pero añadiendo una misa para los difuntos. Este lunes de Aguas los albercanos celebran el Día del Trago. El lunes de Aguas nos obliga a mirar al Arad, cuyos mozos bailan en el río Gamo, cuando se encuentran sobre el puente las imágenes del Cristo del Monte y la Virgen de las Nieves. Da que pensar ese acto que nos sugiere un rito purificador. El fuego y el agua purifican, el fuego lo hace en invierno, el agua en primavera, cuando renacen los arroyos y los ríos bajan repletos de agua tras el deshielo. Esa referencia a las aguas de este lunes tan especial suena a purificación y renacimiento, por más que los salmantinos hayamos hecho leyenda de esas aguas y la presunta fiesta del regreso de las putas a la casa de la Mancebía, a esta después del retiro cuaresmal. Es cierto que a las pupilas de la casa se las prohibía en Cuaresma el ejercicio de su profesión y hasta se las retiraba lejos de la casa para evitar tentaciones y de paso someterlas a sermones y ejercicios espirituales buscando su arrepentimiento. Algo de ello se sugiere en las ordenanzas de la casa. Y seguramente su regreso estuvo acompañado de cierta expectación cuando llegaba la Pascua, pero hacer de aquello una fiesta, estando la Inquisición tan pendiente de todo lo que no fuera ortodoxia, parece complicado. La leyenda habla de barcas engalanadas con ramas, remontando las aguas del Tormes, desde Tejares al Teso de la Feria, donde estaba la casa de la Mancebía, sin que haya una documentación fiable que dé cuenta fehaciente de ello. Sí la hay del lunes de Aguas o lunes de Quasimodo, Didi pasar las aguas, que decía en su diario Girolamo de Somaya ya por el año 1605, y es seguro que en tan señalada fecha entonces ya estaban ahí los hornazos, como reza el cancionero popular de la provincia de Madrid, de Manuel García Matos. Del hornazo como manjar ya tenemos noticias en los siglos XVI y XVII, cuando se decía Pascua de Flores, tiempo de hornazos. Nos parece muy interesante la opinión de Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca, según la cual esa salida festiva al campo sería una forma fosilizada de alguna celebración ritual de clausura del invierno y consagración de la primavera,
que integra la vuelta a la ingesta de la carne, para la cual el hornazo era una solución operativa. Hay una necesidad de festejar la liberación de prácticas restrictivas de alimentación y costumbres sin relación con la aplicación normativa de la Casa de la Mantería, sino que confluye con ellas a partir del siglo XVI, logrando derivar el sentido de la celebración por otros derroteros, los que hoy nos guían. Luciano González Ejido cree en el ritual festivo del recibimiento a las pupilas de la Mantería e imagina una abigarrada manifestación de alegría, una invitación a la locura purificadora y desinhibidora, obediente a la liberación hormonal de la estación recién estrenada y propicia las delicias de la carne pecadora. El lunes de aguas, de este modo, se había convertido en una institución defendida por sus eternos devotos y celebrada como un rito ceremonial de obligado cumplimiento. Hemos visto cómo el hornazo se extendía desde el domingo de resurrección al lunes de aguas. Pero es justo hacer una mención especial a los vecinos de Villasbuenas, que, como recordaba el añorado Ángel Carril, este pueblo dominaba profanamente un acto paralelo al litúrgico del Sábado Santo, como el Calvario de la Chicha, teniendo preparado el charrún hornazo para ofrecer concluida la vigilia de la luz y realizando en la ermita de Santa Marina un curioso ritual, teniendo como escenario del mismo tanto el recinto sagrado como los exteriores circundantes. El de Villasbuenas era, sin duda, el hornazo más madrugador o tempranero de la Pascua. El mismo pueblo en el que Pilar Magadán recogió estos versos. El hornazo de las mozas ya está puesto en el altar, ahora falta el de los mozos que lo vayan a buscar. El hornazo de los mozos ya no fueron a buscar, ahora llaman a las mozas para que salgan a bailar. Versos sin duda, Pilar, en los que se atisba un doble sentido al referirse al hornazo. Pero es el lunes de aguas el gran escenario del hornazo. José Luis Yuste, sin duda gran especialista de este día, nos resume en tradiciones urbanas salmantinas ese día. Fiesta, francachela, vino y empanada preñada de chacina, con el hornazo como bocado típico del día, aunque no, como se cree, exclusivo de estas tierras. Un lunes de aguas, a pesar de los excesos, diferente al mitológico que recreaba González Ejido, que en tono frustrado escribe: tanta libertad no podía ser duradera, ni siquiera en tiempos menos puritanos que los de ahora, y poco a poco se fue degradando en una fiesta familiar. Más allá de estas fechas hornaceras por excelencia, encontramos el hornazo el sábado de Pascua en San Esteban de la Sierra, cuando la familia del novio llevaba el hornazo a la novia con varias clases de dulces. En la misma línea, en Sorihuela, cuando se confirmaba un noviazgo, la novia recibía por Pascua un hornazo con sus iniciales. El hornazo también está vinculado a la feria de Cepeda en San Marcos, cuando los de Monforte acudían a ella a comprar y vender ganado, y lo hacían con el hornazo de la mano. En esta feria salía a comprarse el cerdo para la matanza. Y finalmente, al Día de Todos los Santos, en Cabeza de Oreja, donde el hornazo aparece en el menú infantil de esa fecha, según la aportación de Rosa Lorenzo. Mención especial merece la Fregeneda, que es la localidad con más devoción al hornazo, que comienzan a comer el día de San Sebastián, 20 de enero, con un convite de mozos a mozas, insisten en las celebraciones de San Blas, continúan en la Pascua y en algunos días más. El ya citado Ángel Carril, en Pliegos del Folclore, decía que el lunes de aguas inauguraba el campo como lugar de ocio, saliendo a las cercanías del pueblo para comer el plato del día, hornazo, salado o dulce, según las comarcas y apetencias, lo que nos lleva a mirar a nuestro protagonista, el hornazo, con otros ojos, los ojos de la variedad. Nuestro lunes de aguas trasciende lo local para hacerse nacional gracias a la primera guía gastronómica española, que aparece en 1929 con el título de Guía del Buen Comer Español, que coordina más que escribe Dionisio Pérez, alias Postebuse. Coordina porque escribe lo que remiten personalidades de cada provincia y, en el caso de Salamanca, Mariano Núñez, que él señala como gerente del adelanto, cuando en realidad era el director, siendo gerente su hermano José Núñez, padre del fotógrafo salmantino José Núñez Garrado. Sobre el hornazo leemos que se come tradicionalmente en el llamado lunes de aguas, o sea, el lunes siguiente al de Pascua de Resurrección, día en el que, si hace buen tiempo, todas las familias salmantinas meriendan en el campo antes de echar mano de la historia del regreso de las meretrices a la casa de la Mantería. Lo sugirió antes Ángel Carril. No hay un hornazo sin una variedad de hornazos. Podría decirse que tradicionalmente cada familia tenía el suyo, aunque todos se cocieran en el mismo horno comunitario, aun cuando la casa tuviese horno debido a su tamaño. Mariano Núñez, informante de Dionisio Pérez Postebuse, da a este la siguiente descripción del hornazo en 1929. Plato típicamente de la ciudad de Salamanca.
Es el hornazo, que es una especie de torta de Pascua hecha de pasta de pan o de hojaldre, como una gran empanada en el que dentro se coloca chorizo, jamón, huevos cocidos y hasta trozos de ave. La descripción sugiere que aún en los hornos de la capital salmantina, referencia del informante, encontramos variedad de hornazos, unos de pasta de pan y otros de hojaldre, nos dice. Hoy, sin ir más lejos, con la mirada más allá de la capital podemos encontrar hornazos muy diferentes. El de la zona de Alba, por ejemplo, es hojaldrado de dulce, frente al rotundo hornazo de Ciudad Rodrigo, de masa tradicional y salado. Frente al hornazo que en forma de empanada guardaba los trozos de carne cortados regularmente y bien repartidos, hemos conocido un hornazo serrano de la zona de Miranda, Mobarraz y Sequeros, que era una bolsa de masa en cuyo interior se encontraban los trozos de carne sin cortar y aún el huevo cocido con cáscara y todo. El sabor del hornazo bejarano es ligeramente anisado, recordando sus manteladas de San Blas, mientras que el de las Arribes recuerda el sabor del azafrán y aún su color. Enrique Nesera, director del Adelanto muchos años y entusiasta de la gastronomía salmantina, llegó a destacar de los hornazos salmantinos que el de Villavieja de Yeltes no superaba los 4 centímetros de alto y el de la Fregeneda era el más alto. También que el hornazo de Cantalapiedra era de masa delicada, de repostería, y el de Béjar era casi romántico, escueto y sencillo. En abril de 1999, en la Gaceta, Rosa Lorenzo hacía una clasificación de hornazos asegurando que había de 2 tipos, dulce y salado, aunque el más generalizado era el salado, y señalaba algunas características. Con anís, el de Santibáñez de Béjar, con torreznos en Béjar. El de Miranda del Castañar incluía salchichón, el de la Alberca llevaba azafrán e incluía un huevo duro en el centro. En Cepeda y Aldea Dávila se hacían dulces y salados, en Alba de Torme de hojaldre y dulce, y señala igualmente que los hornazos pueden tener forma redonda, rectangular o de media luna, aludiendo en este caso a la circunstancia de que la Pascua de Resurrección se celebraba el domingo siguiente a la primera luna del equinoccio de primavera, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, y que en el caso de Monforte se conocen como albaricones y son hornazos infantiles. Hoy efectivamente nuestros hornazos van decorados con tiras de masa en forma de rejilla, paralela al reculgo sellado o en diagonal. Hemos visto hornazos decorados con el tradicional botón charro con la inicial de un nombre o el apellido familiar, u otras decoraciones más sencillas. Es fácil suponer que esa decoración podría tener como finalidad el reconocer el hornazo en el horno en el cual se cocía. La imagen de muchos de nosotros acompañando nuestras madres o abuelas al horno para cocer en el horno, pues aún sigue muy presente. Una decoración que engarza con los sellos del pan en los hornos comunitarios y que de alguna forma nos recuerda aquellos picos que decoraban la pica o los de Lope de Vega. También es más que posible que esa decoración tuviese como finalidad el obsequio. En la Alberca, por ejemplo, el día del pendón, los ahijados reclaman su pendón a los padrinos y las madrinas solían regalar un hornazo individual. No solo eso, recordemos lo que decía Lorenzo Iglesias sobre encertar el horno. En Cepeda se elaboraba por la Pascuina el lunes de Pascua, un hornazo pequeñito para los niños que tenía la peculiaridad de que una vez cerrada la tapa se colocaba un huevo encima sujeto por 2 tiras formando una cruz. En cuanto a los ingredientes hemos visto que el cerdo está muy presente, especialmente el chorizo, el lomo y el jamón, pero no faltan trozos de ave y naturalmente el huevo. En la actualidad, sobre todo en el hornazo industrial, el huevo apenas se emplea, por no decir que no se emplea nada, para evitar problemas de conservación, algo que no ocurre con el hornazo doméstico de consumo, de consumo inmediato y reciente. En 1990 tuvo lugar un encuentro regional de investigadores sobre alimentación y gastronomía tradicional. En las actas de aquella reunión encontramos algunas referencias muy curiosas a nuestro hornazo. Por ejemplo, en Matefuente de San Gusín se hacía el hornazo escaldado. Se calentaba el aceite y cuando hervía se escalda con aguardiente y se deja enfriar. Se echan anises, cáscara de naranja y azafrán. El hornazo dulce se hace igual, pero en vez de sal se pone azúcar y leche. Sobre el hornazo de Villasbuenas se nos dice que los ingredientes son masa, tajadas de cerdo, jamón, chorizo y lomo, la grasa de freírlas, huevos, harina y anises. En Cristóbal la masa se hacía con la mitad de aceite y la mitad de agua y también se añadía lo que llaman esencia amarilla, que es agua de azafrán en rama. Y dentro se ponía chorizo, huevo duro, jamón, todo esto. En el Maíllo el hornazo podía ser de 2 tipos. Bien, en un pan se introducían tajadas, chorizo, huevos o carne, el hornazo más sencillo, o bien en una masa especial hecha de harina, agua, almidón, aceite y yemas de huevo se metían las tajadas.
Ya vemos que no hay un hornazo, sino que hay hornazos, lo cual queda reflejado en el recetario salmantino. Junto a fascículos que en su momento publicaron los diarios de Salamanca, encontramos recetas de hornazo en 100 guisos populares salmantinos de Abel Serrano, aparecido en el año 1989. En La cocina de Salamanca, publicado en 1994. En el año 2002, Elisa Núñez y Arturo González escriben Cocina Charra, la plaza mayor de la gastronomía salmantina, cuya receta de hornazo reaparece 7 años más tarde, en 2009, en la ampliada Delicias Charras, firmada por Elisa Núñez. En 1999 se publica el Almanaque de Cocina Tradicional de Marta Sánchez Marcos, que nos da cuenta de 4 recetas de hornazos. Hornazo albercano, hornazo almuñez y hornazo de guijuelo. Llama la atención, en el caso del hornazo albercano, el uso del azafrán y el color amarillo. Dice la autora, cuando se saca, se le pasa un paño con agua para darle brillo. Lo del amarillo es propio de las zonas serranas y arribereñas, y no solamente para los hornazos. En el caso del hornazo almuñez destaca el empleo del vino en la masa. Se echa poco a poco y se soba hasta que el enjundio tenga consistencia y plasticidad. Pero también el uso del azúcar, tanto en la masa como al final, antes del horno, para espolvorear el conjunto. El resultado, dice Marta Sánchez Marcos, es peculiar por la mezcla de sabores, pero sobre gustos no hay nada escrito. Y finalmente, el hornazo de guijuelo nos dice que acostumbra a comerlo levantando la tapa, cortando trozo y eligiendo las tajadas. Después se consume a pujete, es decir, con el cacho de pan apoyado en el pulgar, seccionando con la navaja o cuchillo el embutido y pinchándolo con el cortante a modo de tenedor para llevarlo a la boca. La receta del hornazo se repite año tras año en la prensa, aunque nadie ha vuelto a evocar aquella de 1939 en la Gaceta, que decía así: calculad pues lo que habrá de ser un hornazo: harina en flor, aroma de embutido, sal de trabajo hogareño y fuego de horno de adobe enrojado con la jara. El misterio. Cualquiera que vea un hornazo de nuestros días lo identificaría al instante con una empanada, mientras que la visión de aquel hornazo medieval que se obsequiaba al fraile predicador se ajustaría a la imagen actual de nuestro hornazo. Lo que lleva a preguntarnos, ¿en qué momento el hornazo se hizo empanada sin perder su nombre? ¿Y cómo? La respuesta no es fácil. Si la palabra hornazo aparece en nuestra lengua en 1490, empanada lo hace en 1495. Son palabras contemporáneas y lo son también en la medida en que la literatura habla de hornazos y los recetarios de empanadas, cuyo origen se sitúa en la Edad Media y que aparece citada ya, por ejemplo, en el Manual de Mujeres, en el cual se contienen muchas y diversas recetas, editado a caballo entre los siglos XV y XVI y reeditado por la Universidad de Salamanca en 1995, en donde aparece ya el modo de hacerlas, o en las ordenanzas de Salamanca de 18 de febrero de 1575, donde se cita que las personas que venden empanadas tenganlas abiertas, pena de 300 maravedíes. Rosa Lorenzo apunta en ese sentido que en la documentación medieval salmantina aparecen bastantes datos sobre empanadas como una forma de conservar la carne y el pescado. El libro de los guisados de Ruperto de Nola, escrito a principios del siglo XVI, nos explica también cómo hacer, por ejemplo, una empanada de carne o pescado, y su receta recuerda mucho al modo en el que hacemos nuestros hornazos actuales. Has de tomar la carne o pescado y darle un hervor, mas si fuere carne, hierva más que el pescado, y cuando haya bien hervido, quitarlo del fuego y ponerlo en agua fría, y después hacer la empanada y ponerle la carne o el pescado cortados a pedazos pequeños, tan grandes como los dedos, y aún menores, y ponlos en la empanada. Y después vaya al horno y hacer un agujero encima del cobertor de la empanada porque pueda respirar, que de otra manera reventaría en el horno. Esa empanada no es sino la masa hecha con harina, vino blanco, azúcar, manteca y sal, como dice María Inés Chamorro en su libro Gastronomía del siglo de oro. María de los Ángeles Semper, en su libro Alimentación española en el siglo de oro, describe la masa fina como una mezcla de harina amasada con manteca, vino blanco, huevos y un poco de azafrán desatado con agua. Semper hace un análisis también del recetario de nuestro Domingo Hernández de Maceras, que fue cocinero del Colegio Mayor de Cuenca en Salamanca, y escribió un recetario titulado Libro del Arte de Cocina, en el cual aparece no una empanada, sino hasta 15 diferentes. Aunque nos interesa especialmente la receta que describe cómo hacer una empanada inglesa de carnero o de ternera o de lo que se quisiere, porque nos relata cómo hacer la masa, tomando la harina y echándole un cuarterón de manteca y un par de huevos y un poquito de vino blanco, echársele un poquito de vinagre y un poquito de azúcar, porque si se echare mucho, quemase el pan.
hásele de echar agua y sal y con todo este aderezo y ha de sobar muy bien la masa y luego tiene una hoja de masa conforme la carne y se ha de tapar luego y ponerlo a cocer con poca lumbre debajo y de encima. Y termina su receta asegurando que para esta empanada es menester media libra de azúcar, media de manteca y 8 huevos, y de esta misma manera se puede hacer de ternera o de cabrito o de vaca o de lo que quisiere cada uno, no mudando aderezo alguno. Esto lo escribe en el año 1605. En recetarios posteriores van a seguir apareciendo las recetas de empanadas hasta nuestros días, metiendo en ellas todo lo que se quiera. Quizá llame la atención en el recetario de Hernández de Maceras que no aparezca el cerdo, pero está ahí. La propia Senter nos dice que el consumo de cerdo era siempre alto, sobre todo entre las clases populares. Y estas clases populares son, a nuestro modo de ver, las que van a incrustar en esas empanadas el cerdo, que convertirán a estas en lo que hoy conocemos como hornazos. Alicia Ríos y Lourdes Mas, autoras del arte de la cocina española, aseguran que la idea que preside la empanada española siempre parte del pan. Si se emplean trocitos para sujetar el bocado en la mesa, estaremos practicando la costumbre valenciana del entrepan. Cuando a un pan se le introduce un embutido antes de ser horneado, da como resultado un pan preñado. Todos estos aciertos llevan a la decisión de la empanada. Algo parecido hemos visto a ese pan preñado, la pica, esa hogaza de pan en cuyo interior hay trozos de chorizo, tocino, huevo y lomo de cerdo. Hoy en la provincia de Salamanca tenemos una localidad en la que aún encontramos la palabra pica con un sentido gastronómico, la Alberca. Con motivo de las candelas, los vecinos hacen picas, roscas de pan, decoradas con diversos motivos y que una vez bendecidas se consideran un elemento purificador y protector. Las picas, además, se ofrecen a la Virgen y a otras imágenes. Pertenecen, pues, a la categoría de panes rituales en la que también están los hornazos, como ya hemos señalado. Por lo tanto, por un lado teníamos esa ofrenda de masa y huevos al fraile predicador que llamamos hornazo. Y por otro, esa masa de pan rellena, esa empanada, pues, con sentido ritual, según algunas interpretaciones, y que podría llamarse pica al ir relleno de productos del cerdo. Un pan ritual preñado al estilo de la mantelada bejarana, que es otro fósil que traemos oportunamente. Al fin y al cabo, si regresamos a nuestros diccionarios, encontramos en ellos las dos acepciones, obsequio y alimento. En ningún lado pone que ese obsequio fuese exclusivo del fraile predicador y que los vecinos no tuviesen sus propios hornazos, o puede que los hornazos ya estuviesen ahí cuando llegaron los frailes predicadores y que se les diera uno como agradecimiento. Pero sigue en el aire la pregunta de en qué momento el hornazo dejó de ser una cosa para convertirse en otra, si es que fuese. Y quizás no haya una respuesta, pero sí tendría que ver con el hecho de que desapareciese, en primer lugar, el ritual de la ofrenda al fraile, que esa masa de pan y huevos se mantuviera, pero fuera el pueblo su destinatario, y que se enriqueciera posteriormente con productos del cerdo. Probablemente tenga que ver igualmente con el hecho de salir al campo a reencontrarse con la naturaleza, porque sabemos que rellenar panes con viandas tiene mucho que ver con los viajes, de dónde si no vienen nuestros bocadillos. Y sabemos que la cocción en el horno favorece su conservación y enriquece su sabor. Para ello es preciso que la empanada que se hacía en las cocinas nobles se popularizara y llegara a las casas. Si además conocemos muy bien que primero comemos con los ojos, la decoración y la forma entran en juego. Es probable que la sucesión de todos estos elementos y otros se vaya produciendo ese cambio o sustitución. Es muy posible que aquella rústica mezcla de masa de pan y huevos se perfeccionara en lo estético, que los huevos fuesen cubiertos por la masa, que se añadiera la carne. Hay muchas posibilidades, pero no hemos encontrado un documento acreditativo porque quizás no lo haya. Que ambos elementos conviviesen en el tiempo y que la desaparición de uno, el hornazo, dejase vivo al otro, que asumió su nombre hornazo como obsequio, el regalo que los vecinos se hacían a sí mismos. Es sin gran duda, el misterio del hornazo. Termino. Igual que el hornazo guarda el misterio de su evolución, también tiene su mística. El hornazo, como la Santísima Trinidad, son tres elementos en uno: pan, huevo y carne, cada uno con su simbolismo y trascendencia. Bastaría recordar de nuevo a Semper cuando afirma que el pan era el alimento fundamental, cuya realidad alimenticia estaba además trascendida y dotada de un fuerte simbolismo religioso. Bastaría también recordar a Ríos y Mas cuando dice que el simbolismo del huevo
cuando dicen del simbolismo del huevo que se conjuga, la primaveral vuelta a la vida de la naturaleza con la resurrección de Cristo, último símbolo esperanzado de una dramática historia que no termina en la pasión y muerte. Y bastaría recordar que la carne era lo más deseado por el pueblo llano, tan alejado de ella por carencia y prohibiciones religiosas, para hacernos cargo de cuánto simbolismo, de cuánta mística encierra eso que conocemos como hornazos. El pan, el huevo y la carne trascienden su carácter de alimento para convertirse en algo espiritual que se materializa en los hornazos. Y en ese algo espiritual tiene mucho que ver la forma de los alimentos o la presencia del cerdo, sin duda un elemento que ahuyentaba a moros, judíos y falsos conversos. Jacinto García López, en su libro Comer como Dios manda, afirma que el pan es el alimento por excelencia del cristianismo y su máximo valor simbólico. Nutre el cuerpo y el alma. Imposible desvincular su importancia después de la última cena para cualquier interpretación cristiana de la realidad. Es el signo distintivo de Jesús y de su unión con los hombres, el alimento del cuerpo y del espíritu, dice. Este es mi cuerpo. A partir de aquí podemos entender muchos rituales que hemos vivido de niños, como el besar el pan cuando se caía, el cortarlo con cuchillo o que fuese el padre el que realizara esa tarea. El pan es más que pan, y así hay que entenderlo en la interpretación simbólica del hornazo o mona, como el huevo. Pocos elementos como el huevo cargan con tanto simbolismo, aunque el más destacado tenga que ver con la resurrección, la aparición de la vida, desde algo que parece inerte como un huevo. De ahí que se considera el huevo el principio básico de la vida y a la vez referente de la eternidad, razón por lo que era frecuente su presencia en los banquetes funerarios. Referente del mismo modo de la fertilidad, tan vinculada a la primavera como la resurrección de la naturaleza. De aquí el empleo del huevo para celebrar a la Madre Tierra y a una referencia de la fertilidad encarnada en deidades y mitos femeninos, desde Afrodita, Venus, Tanit o hasta Arte. Ese vínculo pagano no fue obstáculo para que la Iglesia adaptara sus fundamentos al huevo y lo incorporase como un elemento clave de la Pascua de la Resurrección. He aquí los fundamentos de nuestro huevo de Pascua. Juan Carlos Capel, en un artículo sobre el huevo de la revista Archibula de mayo de 1998, nos dice que la elaboración de roscones con huevos era ya algo habitual en la antigua Roma en época de Pascua. La carne. García López, en el libro ya citado, lo explica muy bien. Para unos la carne es el alimento por excelencia, el más nutritivo y sabroso, y por ello el más buscado y deseado. Sin embargo, para otros es el paradigma de lo peor. Su consumo, piensa, perjudica la salud y el espíritu. Si la Iglesia entendía que la carne representaba ese lado oscuro, nada como controlar su consumo. El control de la alimentación suponía el control de la conducta de los hombres. Y así llegamos al ayuno y la abstinencia, que libra de pecados, preserva de enfermedades y favorece la salud, pues muchos anacoretas consiguieron una longevidad respetable. Leemos en el libro Ayunos y abstinencia de Ignacio Domenech y Francesc Martí. Ese control llevó a la paranoia al imponer la Iglesia la abstinencia de carne en casi la mitad de los días del año, al comprender 3 de los 7 días de la semana, miércoles, viernes y sábado, a los que había que añadir los ayunos de vigilia, previos a las grandes celebraciones de la Iglesia, o los ayunos de las témporas en las semanas previas al cambio de estación. Como apunta García López, apenas quedaban libres al año sin restricciones alimenticias algunas fiestas y poco más. Y era cuando la gente daba rienda a sus deseos de carne. El final de la Cuaresma. La Pascua era uno de esos momentos, de ahí que la carne forme parte también de esa mística del hornazo y cierre el triángulo de la Trinidad, que es el hornazo, sin olvidar otro detalle no menos simbólico: la forma circular con la que se presentan en muchas ocasiones los hornazos, las tortas y roscas. Ese círculo que veremos en las roscas de madrinas, por ejemplo, en los bollos maimones, en las picas albercanas, en los panecillos navideños, en los de San Blas y San Antón o en el mismísimo roscón de Reyes. Ese círculo que no tiene principio ni fin, que representa la eternidad, el eterno retorno, la vida eterna. Ese eterno retorno que vivimos cada año cuando la Pascua nos llama al reencuentro con la naturaleza, con el hornazo y su simbolismo, es decir, con la vida. Muchas gracias. Antes de que comenzara a notarse el relente de la brisa que había empezado a enmarañarse, la señorial pareja había permanecido durante un rato en el exterior,
apoyados en la barandilla de la escalinata organizada en torno a la cueva, donde sintieron la satisfacción de dejarse ver y admirar por la gente que miraba y remiraba aquella fachada de hierro y cristal que se había alzado de modo tan inusual en la ciudad. También ellos, a veces, embargados por la satisfacción y agarrados por la hermosura, no habían podido dejar de volverse de espaldas y tender la mirada hacia aquella maravilla metálica, colgante, con vidrio plano y cenefa de cerámica trianera, fachada terminada recientemente. Sus comentarios oscilaban entre algunas risas y frecuentes muestras de desagrado o de disgusto. Comentaban, sobre todo, cómo desfilaba el pueblo llano con las alforjas y sus atos, mezclados sin gran recato hombres y mujeres, juguetones y rientes, embromados y picantones. Y eso, que el chorreo de vino todavía no había comenzado a saltar desde la bota a las gargantas. Ellos dos, como personas de posición, habían decidido no acudir, como lo hacían en otras ocasiones, a alguna de las fiestas ganaderas de sus amistades, donde, alejados del bullicio popular, los señores servían merienda de relumbrón a sus invitados. Y es que precisamente lo que la pareja quería era situarse allí, precisamente allí, en su espacio deslumbrante. Don Miguel de Lis de la Puebla y doña Dolores Primo habían decidido estrenar su mirador para situarse en el escenario singular en aquel lunes de aguas de 1904. En la villa, que les llenaba de orgullo porque estaba en boca de toda la sociedad salmantina, la pareja proyectaba con todo detalle el rico amueblamiento, mientras se daban los últimos toques al hierro y al vidrio, al estuco y a los mármoles, mientras el amigo Joaquín de Vargas ordenaba los últimos acomodos en la fachada hacia la calle de Gibraltar. Faltaba muy poco para que cuajara en gozosa realidad el sueño de aquel industrial culto y osado, viajero y vividor, con la todavía amplia vivienda sobre la fábrica de curtidos, bajo sus ojos a la vera del Tormes, a la derecha de la entrada del Puente Romano. Esa casa que se había atrevido a plasmar con tal modernidad en el corazón de la Salamanca levítica y atrasada. De algo tenían que servirle sus frecuentes viajes a París o Viena para diferentes desahogos en las ocasiones que se sentía atosigado en aquella Salamanca encogida en sí misma. Dentro, y en el espacio que desde hacía algunos meses había limpiado con esmero, 3 criadas con sus mandilones se afanaban en disponer la mesa y situar sobre los manteles 8 servicios. Para la ocasión, la loza y la plata habían sido trasladadas por mimo desde la vivienda. Y es que se esperaba que estuvieran a punto de llegar invitados de peso para la merienda, donde no aparecería el hornazo, desde luego. Nada menos que el arquitecto de la casa, el jerezano salmantinizado Joaquín de Vargas Aguirre, que había renunciado a acudir a la finca familiar de Terrones. El industrial Anselmo Pérez Moneo, fabricador de la armadura de hierro del edificio, así como el compañero de correrías parisinas, el comerciante Luis González de la Huebra, con sus respectivas esposas. A última hora había llegado un billete del soltero impenitente Vicente Rodríguez Fabrés, porque le había pillado un proceso gripal y decía haber comenzado a sentirse realmente mal en su vivienda de la Plaza Mayor al lado de las casas consistoriales. Eran los hombres que habían avanzado rasgos de modernidad en edificaciones de la ciudad. Fabrés y Lis en la Vega y la casa que los acogía. Moneo, el eficaz forjador del hierro. Huebra, el suministrador de piezas y consejero. Y desde luego, Vargas como el arquitecto muñidor de todo ello, y que ahora proyectaba también un mercado de bastos. El tema de conversación sería la muerte el día anterior de la reina Isabel II, además de proyectar qué tipo de muebles encajarían con los nuevos espacios de la casa. El lunes de aguas de 1904, se cumplen ahora 110 años, que cayó en día 11 de abril, pudo ser así. ¿Por qué no? En este mismo ámbito que ahora nos acoge. El periódico El Adelanto del día siguiente señalaría escuetamente: ayer fueron muchas las familias que salieron al campo a festejar el famoso lunes de aguas. La tarde estuvo un tantico mala a causa del fuerte viento que reinó. Por su parte, el periódico del Obispo, El Lábaro,
señaló también concisamente que la esposa de Marcos Celador, maestro del Ateneo, al salir al campo a merendar, llamó la atención dónde quedaba entonces el campo, salir al campo a merendar, al poco de llegar a las eras de las Carmelitas, dicha señora se sintió tan indispuesta que, auxiliada por su esposo y varias personas que se hallaban merendando, fue conducida en una silla y en grave estado a su domicilio. Quizá algún atracón de hornazo. Señoras y señores, los que venimos del pueblo no estábamos acostumbrados a estos hornazos tan finolis como los que nos encontramos al llegar a la capital. Porque hornazo era el que nos metíamos en mi tierra, pan bien preñado. Y también me lo encontré en Ciudad Rodrigo en mis tiempos de estudiante. Pero quizá el más soberbio era el que se metían para sus estómagos las gentes de Hinojosa de Duero cuando el domingo de Pascua se echaban a la dehesa. Porque por todos esos pagos, el festejo hornacero siempre era el domingo de la Resurrección o el lunes de Pascua. Y solo ese día, no como ahora, que el hornazo a lo fino, se encuentra cotidianamente. Recuerdo a mi madre, como otras mujeres del lugar, preparando el hornazo en la cocina. Primero habíamos acudido a la panadería a buscar el pan de masa especial, un pan que el panadero ya sabía cómo debía disponerlo para ese día, con buena masa y apreciables dimensiones. Una masa ya con forma de pan que se agarraba para meterle el cuchillo y rejarlo en canal. Luego se le sobaba algo la parte inferior que iba a hacer de cama. Y con buen dominio del escenario, la mujer se liaba a colocar tajadas. ¿Qué tajadas? Aquel lomo que llevaba ya tiempo metido en aceite en la perejilla, chorizo, carne de ternera, algún torrezno veteado, algunos trozos de jamón, todo previamente frito, claro está, y varios huevos cocidos, cortados por la mitad. Una vez dispensada la generosa siembra, se plantaba encima la gorra, como se decía, la parte superior, y se iba camino de la panadería donde se dejaba aquella pieza también preñada. Por la tarde se iba a recoger el resultado de haber pacido el tiempo que fuera necesario, nunca supe cuánto, en el horno junto a otros compañeros llegados desde otras casas. El panadero sabía perfectamente a quién pertenecía cada pieza, que había engordado como en una preñez. Cuando ésta volvía a casa, se abría de nuevo en canal y el panorama y el olor eran fantásticos. La miga, con un tono pardusco, aparecía totalmente impregnada de grasa. Con la navaja o con el cuchillo se picaban las piezas, se cortaba un trozo del pan y a meter el diente a la tajada apostada sobre el sabroso pan. En ocasiones también recuerdo haber visto elaborar la masa en casa, manejando el rodillo con buen aire para dar acogida a las tajadas. Por supuesto no faltaba quien aún disponía el hornazo en el horno de la propia casa que aún seguía en uso. Ese era el hornazo que yo conocía. El lunes de Pascua se salía al campo, aunque no de forma masiva, quizá al caño del Sierro, pero los jovenzuelos solíamos encaminarnos hacia las Merchanas y Castro de las Merchanas, porque teníamos campo más discreto para la holganza. También alguna otra finca, a veces a la orilla de nuestro río Camaces. Cada pandilla o cada familia se organizaba su festejo donde conviniera, pero no faltaban las ocasiones de comer la merienda en casa cuando el tiempo no acompañaba para salir de excursión. Nosotros no funcionábamos por el rito del puterío del lunes de agua capitalino, pero el hornazo solo se comía ese día, o al día siguiente se quedaban sobras. Después de tanto potaje de Cuaresma, las tajadas sentaban tan ricamente. Aunque, ojo, tampoco era manduca general entre los residentes en la villa, sino limitada, porque corrían tiempos en los que todavía la necesidad era mucha, situación a la que tan lamentablemente hemos vuelto ahora. La tortilla y el embutido suplían con frecuencia el hornazo en esos ratos de holganza campera. Con esos hábitos aparecí en Salamanca, donde me encontré con un hornazo señorito, ligerito, aunque no tanto como ahora mismo, cuando ha ido progresando en diferentes modalidades de hornazo bonachón, aunque siga pareciendo un desafío a estómagos no acostumbrados a esa masa ligerilla que cubre tajadas. Y se lo seguimos llevando a los amigos que han pasado por Salamanca, precisamente como tributo de amistad cuando aparecemos de visita, para disponer un agradable festejo en torno al acogedor hornazo que nos reclama un buen vino para inclinar el codo con generosidad.
como hace 110 años, pero distinto. Porque también hace 110 años el hornazo capitalino seguramente se hallaba en la línea del de mi tierra y desde luego no se ajustaba a este hornazo a que ha venido a parar la elaboración de la masa por las exigencias del comercio. Aunque eso sí, este es hijo natural de su tiempo. El que fue rector y segundo dueño de esta casa Lis, Enrique Esperavé de Arteaga, nos contó en su libro guía Salamanca en la mano que lunes de aguas unos y otros, señores y plebeyos, hacen honor al clásico hornazo un pan grande de elaboración especial relleno de jamón, chorizo, lomo, carne y huevos duros. Y no duda en apuntar, entre otros encomios, que se trata de una diversión gastronómica. Eso ya nos lo trasladó también el adelanto en 1906, cuando aquel 24 de abril dejó constancia de que se trata de la fiesta del estómago. Porque el atinado quisicosero, que correspondía a Mariano Núñez y que animaba a lo popular, en el periódico Decano también versificó que todo mal emplazo mientras haya hornazo para merendar. Era evidente antaño la íntima relación entre ese producto y la salida al campo con el pretexto de la memoria de las pupilas de la Mancebía trasladadas por el Tormes. Y si el dicho decidero establece que el casado casa quiere, en la misma escala es relevante asentar que el hornazo campo requiere. Al menos hasta hace relativamente poco tiempo. Eso era lo que le mandaba, campo y vino. A lo largo de este tiempo el hornazo ha cambiado bastante. Y de todo ello nos ha hablado con erudición y buen tono Santiago Juanes. De esa intervención deducimos que el autor se ha echado al campo de los saberes y ha buscado con esmero tajadas documentadas de acá y de allá y ha compuesto un buen hornazo erudito. Creo que su trabajo introduce nuevos elementos en torno al hornazo, además de que conjunta lo disperso y nos ofrece cierta perspectiva para situar esa pieza gastronómica evolucionada con el correr del tiempo. Ha cambiado tanto que incluso se suele adquirir por internet, donde además él ha ido a buscar referencias porque ni el hornazo es ajeno ya a la omnipresente red. Sí, comprar por la red, pero sin huevo. Y hay un motivo destacado. A causa del mercado, el huevo es hoy un ingrediente que no suele aparecer en el hornazo al uso. Y sin embargo, antaño era considerado referencia absolutamente obligada en la preñez de la masa, como lo hemos escuchado ahora de mano de Santiago. Paradójico, uno de los ingredientes de la Trinidad asentada por el autor queda fuera de la masa. El mercado y la sanidad han terminado con los huevos. ¿Cuándo el hornazo dejó de ser una cosa para convertirse en otra? Se pregunta nuestro compañero del CES. Como otros especialistas, se inclina sobre todo por la desaparición de los rituales. Pero en mi opinión, a la llana, la lenta deriva del hornazo antañón en su cambio hasta el producto suavizado que hoy adquirimos en la tienda cualquier día del año, se explica en función de las exigencias de la oferta y la demanda. El mercado ha introducido las mediaciones y en esa deriva va a seguir. Además de su aportación documental, me han satisfecho especialmente dos puntos en la intervención de Santiago Juanes. Uno, el referido a la pluralidad de piezas de la familia del hornazo que se han elaborado y aún se fabrican en diferentes puntos de la península. El nuevo miembro del CES ha tratado el mapa del hornazo y sus similares, más o menos, pero todos parientes, que afortunadamente podemos encontrar en diferentes puntos. De modo que, frente a quienes alardean seguramente por ignorancia de que el hornazo salmantino es único e imponente, quizá necesiten viajar algo por ahí, por más que no podamos sustraernos todos a los notables sabores del hornazo nuestro. Lo de salmantino, en el sentido de capitalino, es el otro aspecto llamativo del texto de Juanes. Este apunta claramente la limitación de lo que no deja de ser una visión capitalina en relación con el hornazo y su forma de consumo. Exactamente, una visión limitada. En lo que, por suerte, es una muy variada y rica configuración de la provincia, la elaboración del consumo del hornazo hallaron manifestaciones diferentes a lo que la ciudad se ligaba a las mujeres de la Mancebía. Con demasiada frecuencia, en tiempos recientes e incluso crecientes ahora mismo,
Se viene señalando al Hornazo como un producto único, al estilo de quienes ponen los ojos en blanco afirmando con arrobo que la Plaza Mayor es la más bonita del mundo. Salgan estas gentes a recorrer el mundo y verán lo que hay por ahí, en hornazo y en piedra. Y en fin, como ya no lo pregonó el Pisicosero, y creo que suscribirá con su autoridad en la misma materia Santiago Juanes, así como sin duda también todos ustedes, salud, buen día e id en tajar. Muchas gracias.